no sé, poner, por ejemplo, menos 3, bueno, no, menos 7 más valor absoluto de x más 1, por ejemplo. Ya está. Y entonces observamos que lo que está dentro del valor absoluto es una recta. Por lo tanto, tenemos que seguir la estrategia que vimos respecto a eso. Dijimos que cuando lo que esté dentro del valor absoluto sea una recta, entonces tengo que escribir lo que está fuera del valor absoluto tal cual estaba. Con eso comienzo. Y después lo que estaba dentro del valor absoluto lo voy a comenzar escribiendo primero multiplicándolo por un menos 1 y después solamente quitándole las barras del valor absoluto. ¿Sí se acuerdan de eso, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Y bueno, y otra cosa que hacemos es el argumento, lo que está dentro del valor absoluto, lo igualamos con 0 y eso nos dice el valor donde cambia de comportamiento, que es menos 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Entonces decimos que la primera parte aplica para x menores que menos 1 y la segunda parte aplica para x mayores o iguales que menos 1. Y les decía, ¿por qué en la primera se pone abierto y en la segunda cerrado? Ah, pues porque cuando haya multiplicado a la regla de correspondencia por un menos 1 se pone abierto y cuando no le haya hecho nada se pone cerrado. Esa fue la razón. Y bueno, ya simplemente simplificamos y entonces nos quedaría ¿qué nos quedaría? ¿Quién me ayuda a simplificar? Levanten su mano, adelante. Adelante, adelante. ¿Quién quiere simplificar? Menos x menos 8. Menos x menos 8, muy bien, Alberto. Muchas gracias, ¿sí? Y eso aplica para x menores que menos 1. Y luego, X menos 6. x menos Para 6. x Ujú. mayores igual a menos 1. Exacto, así es, ya está. Y entonces les decía, podemos usar la estrategia de graficar partiendo de la gráfica de valor absoluto y viendo qué modificaciones sufre su gráfica a partir de esta expresión, o bien podemos graficar usando estas dos rectas. Lo que quieran hacer les va a permitir llegar al mismo resultado. Entonces, para que practiquen todo, pues ahora vamos a usar las dos ecuaciones, muchachos. Porque como dijo su compañero Dylan al inicio en el repaso, este, imagínense que aquí el coeficiente de x no fuera 1, entonces las rectas no necesariamente son a 45 grados, pueden tener otra inclinación. Entonces, si fuese el caso, lo mejor sería pues asignar valores dentro de cada intervalo. Entonces vamos a poner ahí por intervalos. Decimos para y igual a menos x menos 8 y alguno o alguna de ustedes podría preguntarse, ¿por qué puso y igual a menos x menos 8? Ah, pues porque f de x se puede sustituir por y, no lo olviden. Entonces, digo para y usando la primera regla de correspondencia, y en el intervalo de x menor que menos 1, tomen valores de x arbitrarios. Entonces podemos tomar, por ejemplo, menos 3. Entonces, si x es igual a menos 3, ¿cuánto valdría y? ¿Quién me puede decir? ¿Sí? Adelante. Menos 5. Menos 5. Muy bien, Fabián. Así es. Estoy de acuerdo contigo. Y luego, si x es igual a menos 1, por ejemplo, y alguno podrá decir, oiga, profesor, pero como es el intervalo abierto, no se puede usar. Yo les diría, sí, es el intervalo abierto, y por lo tanto, si yo lo uso, nada más debo de tener presente que debo de dibujar un circulito vacío, porque eso significaría que ese valor no está considerado. ¿Sí se acuerdan, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profe. Ok, y entonces, ¿qué valor de y obtendría? Menos Menos 7. 7. Menos 7, exacto. Entonces, con estos dos se forman dos pares ordenados que me permiten ya trazar a esta recta. Entonces, el primer par ordenado le puedo llamar P y será menos 3, menos 5. Y el segundo par ordenado que le puedo llamar Q será menos 1, menos 7. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante, te escuchamos. ¿De dónde salió ese menos 3? Sí, es un valor arbitrario. Un O valor sea, pues, arbitrario que está en este intervalo. O sea, podría ser, tú dijiste, te interrumpí, pero querías decir, o sea, podría ser, ¿qué? ¿Qué otro ajá, un valor valor, podría? Ajá.
Podría ser también, no sé, -2, Exacto. Otro que se te ocurra. 0. No, porque ese no está dentro de ese intervalo. O sea, tendría que ser es mayor a -1, ¿no? No, menor. Ah, Menor. sí, menor. O sea, podría ser Ajá. -4, Ajá, -5. exacto. Ah, Ajá. ok. Y de ahí salió el -3 porque es un valor dentro de ese intervalo. Ok, y el -1 igual, ¿no? Ajá, exacto. Y les decía, alguien podría pensar, pero si el -1 no debe de considerarse porque no tiene signo igual, yo le diría, tienes toda la razón, nada más considera que este par ordenado que te quedó va a tener que ser dibujado como un circulito abierto. Sí. Ok, Profe, ya entendí. Sí, gracias, profe. No, gracias a ti por preguntar. profe, una Ajá, pregunta te sobre lo que escuchamos. acaba de decir. Ajá. Cuando vamos a evaluar, por ejemplo, en este caso el -1, Ujú, como es intervalo abierto, ujú. aún así se puede seguir evaluando. O sea, perdón si me confundí un poco al momento de formular, es cuando nos encontramos con casos como estos, cuando es un intervalo abierto, ¿se puede evaluar a pesar de a pesar de que no sea igual? Ajá, se puede evaluar. Nada más considera que este par ordenado que te quedó, tienes que dibujarlo en tu gráfica con un circulito abierto. Sí se puede usar, porque se usa como referencia, pero como no tiene signo igual, entonces será un circulito abierto. ¿Sí te acuerdas? ¿O Sí, ya te profe. acordaste? Ok. Muchas gracias por Gracias. preguntar. Gracias a ti por preguntar. Y si, por ejemplo, eso te causa conflicto, pues utiliza cualquier otro valor arbitrario en este intervalo. No sé, yo usé -3, podrías usar ahora -5, o podrías usar -2, o podrías usar -1.5, cualquiera de ellos, el que se te ocurra. Te dije, bueno, les dije a ustedes, yo voy a usar el -1 a pesar de que no está considerado, con la consideración de que el par ordenado que obtuve tendré que dibujarlo con un circulito vacío, que significa que ese par ordenado no pertenece a mi gráfica de mi función, no está considerado. Solo lo usé como referencia. Pero bueno, entonces vamos a encontrar esos puntos. Son -3, -5, entonces -3 en X, 1, 2, 3, 4, 5 en Y. Aquí está. Y -1 en X y -7 en Y. Ahí está. Voy a graficarlo. Entonces sería -1, 1, -2, -3, -4, -5, -6 y -7. Aquí está. Y les decía, lo voy a dibujar como un circulito abierto. Y entonces simplemente los uno con una recta, porque sé que esta ecuación representa una recta. Muy bien. Y entonces ya los uno, y así me quedaría. Y entonces esta se sigue extendiendo hacia la izquierda. No lo olviden. Bueno. Y ahora para la otra recta, ¿cuál es su ecuación, muchachos? ¿Cuál es la otra recta que nos quedó? X menos 6. X menos 6. Ok, muy bien. Muchas gracias. Sí, ahí está. Es X menos 6. Y entonces pero bueno, esta está definida para el intervalo de X mayor o igual que -1. Entonces vuelvo a usar X igual a -1. Y entonces me queda Y igual a ¿qué? Y igual a ¿qué, muchachos? Menos 7. Menos 7. Entonces se formó el par ordenado -1, -7. Y entonces es el mismo par ordenado que aquí me quedó. Bueno, le voy a poner entonces Q, porque es el mismo. Pero ahora este circulito que estaba vacío, ahora se rellena porque la otra parte de la función sí lo considera. Y les decía, eso es normal y es correcto. Porque si ambos extremos o ambas reglas de correspondencia lo consideraran, entonces ya no sería función. Por eso es correcto que una sí lo considere y la otra no. Es correcto que en una se dibuje con el circulito vacío y que la otra lo rellene. Eso hace que sea una función. Si las dos lo consideraran, ya no sería función. Y si ninguna de las dos lo considerara, seguiría siendo función, pero sería discontinua. Y ese concepto de discontinuidad aún no lo hemos revisado. Lo vamos a revisar más adelante. No sé si hasta este punto tengan otra duda, muchachos. ¿Cómo ven? ¿Sí? Con eso aclaro algunas cosas que se preguntaron. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Todo bien? Sí, profe, gracias. Ok. Sí, te escuchamos. Si en la tarea, en lugar de sacar como valores de Y,
Ajá. Simplemente grafiqué ya ocupando la ecuación Sí. de la función que nos da al inicio. ¿Está mal? Ajá. No, 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 no. Les dije que ahorita lo íbamos a hacer usando esta estrategia para que consideren que no solamente se puede hacer de una forma, sino que tienen más de una forma para poder resolver estos ejercicios. Yo creo que lo más conveniente sería hacer lo que tú hiciste, Jimena. Pero por si alguien no se acuerda o se bloquea en el examen, pues también pueden usar esta estrategia. No sé si a alguien se le olvida, ve la regla de correspondencia y dice, es que sí me acuerdo que esto significa un desplazamiento horizontal, pero ya no sé si es a la izquierda o a la derecha. Y esto significa un desplazamiento vertical, pero ya no sé si es hacia arriba o hacia abajo. Tengo duda. Y ya casi se acaba el examen, ya casi tengo que entregarlo, entonces, ¿qué hago? Ah, pues sí, si en ese momento te bloqueas o se te olvida, pues puedes usar esta otra estrategia. Eso fue lo que dije. Por esa razón lo estamos resolviendo así, pero no significa que una sea más correcta que otra, ¿no? Son iguales, las dos son correctas, cualquiera de las dos que usen está bien, van a tener la misma calificación. No sé si con eso contesto tu duda. ¿Sí? Sí, muchas gracias, profesor. Por nada, por nada. Bueno, entonces seguimos y usamos otro valor arbitrario que esté en este intervalo que va de -1 a la derecha. ¿Cuál podrían considerar? 0. 0, exacto. Cero. Entonces, si x es igual a 0, y es igual a -6 y se forma el par ordenado, 0, -6. Y entonces lo ubico. 0, -1, -2, -3, -4, -5 y -6. Aquí está. Y entonces ya trazo a la recta con esos dos puntos y ya me queda. La voy a dejar hasta aquí porque para que no se encime. Y ya está. Ya terminé de dibujarla y entonces ya puedo dar su dominio y su recorrido. ¿Cuál es su dominio? Dominio de f sería el conjunto de valores de x tal que x pertenece al intervalo que va de menos infinito a infinito, o simplemente decir el conjunto de valores de x tal que x pertenece a los reales. Está perfecto. Y su recorrido sería el conjunto de valores de y tal que y pertenece al intervalo que va desde esta altura hacia arriba. ¿Y cuál es esa altura? -7. Entonces de -7 hasta el infinito. Y ya, terminé. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Estoy de acuerdo, profe. Muy bien, y observen nada más respecto a lo que dijo su compañera Jimena, pues aquí si seguimos la regla de correspondencia, entonces diríamos que a la gráfica de la función valor absoluto, que sería esta, permítanme, esta de aquí, simplemente este +1 significa un desplazamiento de una unidad a la izquierda, entonces estaría aquí. Y luego este -7 significa que está desplazada 7 unidades hacia abajo. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y quedaría la misma gráfica. Entonces esa era otra forma de resolver el ejercicio. Y cualquiera de las dos son correctas, muchachos. No se preocupen. Si la hicieron de una forma o de otra, está bien. Entonces ya se resolvió la duda de la tarea. Bueno, entonces imagínense que nos piden obtener la gráfica de esa función, que es valor absoluto de la tangente. Entonces les dije, lo que tenemos que hacer sería, pues trazar la gráfica sin el valor absoluto. Entonces voy a trazar la gráfica de la tangente, que ya les había pedido a ustedes que se aprendieran las gráficas de las funciones trigonométricas. Entonces, cuando lo que esté dentro de un valor absoluto, les repito, cuando lo que esté dentro de un valor absoluto no sea una recta, entonces podemos comenzar dibujando a la función sin el valor absoluto. Es decir, yo puedo comenzar dibujando a la tangente de x, obteniendo la gráfica de la función tangente de x. Y yo sé que la tangente de x se puede representar como seno sobre coseno. Ahí está. Entonces sé que el dominio de una función se define como el conjunto de valores que toma su variable independiente que hacen que la función exista y arroje valores reales. Entonces me fijo en la forma que tiene la regla de correspondencia y entonces digo, ¿existirá algún valor de x que haga que esta función se indetermine, no exista o no arroje valores reales? ¿Qué dicen ustedes? ¿Existirá algún valor de x donde esta expresión se indetermine, no exista o no arroje valores reales? Cuando el coseno vale 0. Exacto, cuando el coseno vale 0, muy bien. Entonces, obligamos a que el coseno valga 0 para encontrar esos valores. Y entonces sería
X es igual al ángulo cuyo coseno hace que valga 0. ¿Y cuál es ese ángulo? Pues justamente pi medios y menos pi medios y todos sus múltiplos impares. O sea, 3 medios de pi, 5 medios de pi, 7 medios de pi, 11 medios de pi, 13 medios de pi, menos pi medios, menos 3 medios de pi, menos 5 pi medios, etcétera. En todos esos valores, el coseno vale 0. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, profe, estoy de acuerdo. Entonces sería pi medios más n veces pi, donde n pertenece a los enteros. Entonces, en todos esos valores de x, pi medios más n veces pi, el coseno toma el valor de 0. Y fíjense que al hacer esto, con esto estoy diciendo que si yo a este n que tengo aquí, lo voy a escribir mejor y más grande porque puede ser que no me entiendan. Esto nos va a ayudar también a avanzar un poco en lo que vamos a ver después. Entonces les estoy diciendo que x toma, bueno, el valor de x donde el coseno toma el valor de 0 serían pi medios más n veces pi, donde n es un número entero. Déjenme ponerlo mejor porque donde n es un número entero. Ahí está. Y eso es cierto porque fíjense que si n, los enteros son el 0, los positivos y los negativos. Entonces, si por ejemplo n es igual a 0, ¿qué obtengo? ¿Qué valor de x obtengo? Pues sustituyanlo. Si n es igual a 0, x me queda simplemente pi medio. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí. Sí, profe, estoy de acuerdo. Fíjense, si ahora n es igual a 1, me quedaría x es igual a pi medios más un entero de pi. Un entero. Pero un entero se puede escribir como 2 medios. Entonces, eso hace que me quede 3 medios de pi. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, profe. Y ahora fíjense, si x es igual, perdón, si n es igual a menos 3, por ejemplo, entonces me quedaría x es igual a pi medio menos 3 enteros de pi. Y si un entero de pi tiene 2 medios, entonces 3 enteros, ¿cuántos medios tiene? Pues 6. Entonces, si a un medio le quito 6 medios, me quedan menos 5 medios. Y observen cómo es que si yo le sumo esta expresión multiplicada por n, donde n es un entero, siempre me va a quedar un múltiplo impar de pi medios. Pi medios, 3 medios de pi, 5 medios de pi, menos 5 medios de pi, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cómo ven? Sí, profe, de acuerdo. Ok, perfecto. Entonces les decía, en menos pi medios y en pi medios, la tangente se indetermina porque el coseno se hace 0. Entonces, cuando los denominadores se hacen 0, se presentan lo que se conoce como asíntotas verticales. Entonces, aquí voy a poner pi medios y por aquí voy a poner menos pi medios. Y entonces voy a trazar ahí rectas verticales que se llaman, les decía, que se llaman asíntotas. Entonces tiene una asíntota en pi medios y tiene otra asíntota en menos pi medios. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo? ¿Qué es una asíntota? Les dije, es una recta a la que una función se aproxima pero nunca la toca. ¿Y cuándo se presentan las asíntotas verticales? ¿Cuándo qué? ¿Pueden repetir lo que dije, muchachos? Cuando el denominador se indetermina. No, cuando Bueno, el denominador se hace 0, exacto. Cuando un denominador se hace 0, entonces se presenta una asíntota vertical. Muy bien, perfecto. Listo. Ya está. Ahí están mis asíntotas. Menos pi medios y pi medios. Porque en esos valores el coseno se hace 0. Ya está. Bueno. Y entonces, siguiendo con esta expresión, seno de x sobre coseno de x, ¿cuánto vale el seno de 0? Entonces, para x igual a 0, ¿cuánto vale el seno de 0? 0, 0, muy bien. ¿Cuánto vale el coseno de 0? 1, 1, muy bien. Entonces, 0 entre 1, ¿cuánto es? 0. 0, perfecto, muy bien. Luego, ¿cuánto para x igual a pi cuartos o 45 grados? ¿Cuánto vale el seno de 45 grados? También ya lo habíamos visto. ¿Cuánto vale el seno de 45 grados? raíz de 2 Ajá, sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Muy bien. ¿Y el coseno de 45 grados o de pi cuartos? raíz de 2 sobre Raíz de 2, 2 sobre 2. Exacto. ¿Y eso cuánto es? Raíz de 2 sobre 2 sobre raíz de 2 sobre 2. 1, 1.
1, exacto, y entonces ya con eso puedo hacer la gráfica. Así, permítanme. La voy a dibujar un poquito más abajo aquí. Imagínense, por acá sí está. Ok, así es la gráfica en esa parte. Listo. Y entonces para la otra parte, solamente piensen, por ejemplo, para menos pi cuartos o para menos 45 grados. Menos pi cuartos o menos 45 grados, que si este es mi sistema de referencia, también ya lo habíamos visto, en el sentido de las manecillas de reloj se miden los ángulos negativos. Entonces, dijimos, si el ángulo no está entre 0 y 90, se usan cualquiera de estos triángulos, este o este de aquí abajo. Entonces, como mi ángulo fue de menos 45, usaré este triángulo rectángulo. Entonces, en este triángulo rectángulo, ¿qué signo tiene el seno? Negativo. Negativo, muy bien. ¿Qué signo tiene el coseno? Sí, muy bien, Fabián. Negativo. No, el coseno no, ¿No? porque es cateto adyacente Sobre sobre cierto, sobre hipotenusa. hipotenusa. Cierto, Ajá. cierto. Entonces, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo. Muy bien, José. Entonces, más entre menos sería menos. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe, estoy de acuerdo. Y entonces, la tangente en menos pi cuartos, ¿cuánto valdrá? Si en pi cuartos fue 1, en menos pi Menos cuartos, menos 1, exacto. Que entonces sería, este fue pi cuartos, no sé por qué. Bueno, pi cuartos menos pi cuartos, entonces aquí valdrá menos 1 y entonces su gráfica será así. Y ya, muy bien. Esa es la gráfica de la tangente. Y sabemos que las funciones trigonométricas son periódicas, entonces aquí en otro intervalo que vaya, no sé, de pi medios a 3 medios de pi, perdón, es que voy de 3 en 3, de pi medios a 3 medios de pi, esto se va a repetir, entonces tu gráfica volverá a ser así. Y luego otra vez en otro espacio de la misma longitud, o sea, ahora de 3 medios de pi a 5 medios de pi, se volverá a repetir. Y así son las funciones trigonométricas. Se repiten a la derecha y a la izquierda. Entonces por aquí también se repetiría y así sucesivamente. Pero bueno, a mí nada más me pidieron analizar el intervalo que va de menos pi medios abierto a pi medios abierto. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Todo bien? ¿Qué Todo dicen? bien. Sí. Ok. Muchas gracias. Bueno. Entonces, ya que hice su gráfica, les dije, yo empiezo con la gráfica sin el valor absoluto. Pero ya que haya dibujado la gráfica sin el valor absoluto, como observo que está dentro de un valor absoluto, entonces todo lo que haya quedado debajo del eje X lo tengo que reflejar. Y entonces, esta parte que está aquí hacia abajo, la voy a marcar con marcador. Esta parte, pues me tiene que quedar reflejada. Entonces, ahora quedará en el sentido opuesto, o sea, quedará hacia arriba. Tiene que quedarme su gráfica. Y ya está. Entonces, ya que hice eso, pues simplemente borro lo que reflejé y ya está. Entonces, ya empiezo a describir sus reglas de correspondencia. Entonces, G de X sería, ¿quién? Tiene dos comportamientos, el que está en azul y el que está en color verde. Entonces, ¿quién es el que está en azul? Pues lo que estaba originalmente era esto. ¿Qué ecuación tenía? Tangente de X. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí. Y entonces, ¿qué le hice a esta parte? ¿Qué le hice? No. Ajá, sí, ya lo estaban diciendo, anímense. La invirtió, la multiplicó por menos 1. La reflejé, exacto, la reflejé respecto al eje X, que analíticamente una reflexión respecto a X consiste en multiplicar su regla de correspondencia por menos 1. Muy bien. Entonces, esta tendrá por ecuación menos tangente de X. Perfecto. Y entonces ahora les pregunto, ¿qué le hice a esta parte de la gráfica? Se mantiene. Nada, se mantuvo igual. Entonces su regla de correspondencia también. Y entonces así la pongo, tangente de X, tal cual. Y entonces ya nada más le pongo para qué valores aplica esta. Pues esta aplica para valores entre menos pi medio hasta 0. Y la otra aplica para valores entre 0 y pi medio. Nada más para terminar, recuerden que donde cambió de comportamiento
que fue en 0 justamente, tiene que ponerse una intervalo abierto y la otra cerrado. ¿Cuál es el abierto y cuál es el cerrado? ¿Quién me puede decir? Por una participación, ¿quién me dice cuál es el abierto y cuál es cerrado? Levanten su mano, por favor. Fabián, te escuchamos. El abierto es el de menos tangente de X, Ajá, porque fue el que cambió. exacto. Y el cerrado es el otro, el tangente de X positivo, porque Ajá, ese se mantuvo igual y no exacto. cambió nada. Así es, así tal cual, muchachos. Nada más como dijo su compañero Fabián, es abierto donde tuve que reflejarla respecto a X y es cerrado donde no le hice ninguna modificación y ya, así se acabó este ejercicio. Entonces, les decía, su dominio de esta función que se llama G sería el conjunto de valores de X tal que X pertenece al intervalo abierto que va de menos pi medios a pi medios. Y su recorrido sería el conjunto de valores de Y tal que Y pertenece al intervalo cerrado de 0 al infinito abierto. Y ya. Recuerden, el dominio está asociado a los valores de X. Entonces, en X, nuestra gráfica toma valores de menos pi medios a pi medios, abierto en los extremos, porque es donde se presentan las asíntotas. Y el recorrido son los valores en los que está dibujada la gráfica en y en Y está dibujada desde 0 hacia el infinito. Y ya, eso es todo, muchachos. No sé si tengan otra duda, si no, pues terminen de copiar para pasar a los hechos. Tenemos funciones pares e impares. Decimos que una función es par si cumple lo siguiente, que al evaluar a su regla de correspondencia en menos x, esta regla de correspondencia no se modifique. Entonces, si yo evalúo su regla de correspondencia en menos x y su regla no se modificó, entonces diré que la función es par. Geométricamente, yo puedo decir que una función es impar si su gráfica es simétrica respecto al eje Y. O sea, si a la gráfica la corto en dos, tomando como referencia el eje Y y esas dos partes que me quedan son simétricas, entonces digo que la función es par. Entonces aquí tengo dos ejemplos de funciones pares que son x cuadrada, una parábola vertical con vértice en el origen que abre hacia arriba, es par porque si la evalúan en menos x, observen, déjenme hacer unas anotaciones ahí. Si yo evalúo a esta en menos x, me queda menos x al cuadrado. ¿Qué sería x cuadrada? Como podrán observar, la regla de correspondencia no se modificó y por eso puedo afirmar que es par. Y si yo observo su gráfica, observo que la gráfica es simétrica respecto al eje Y. Esta parte es igualita a esta. Entonces, por eso es par. Entonces, hay dos formas de verificar cuando una función es par. Esta es la forma analítica, evaluando a la función en menos x, y si no cambia, entonces es par. O bien, a partir de su gráfica, si es simétrica respecto al eje Y. ¿Está claro, muchachos? ¿Qué dicen? Sí. Ok. Sí, profe. Sí. Perfecto. Y otro ejemplo que tenemos ahí es la función coseno. La función coseno es par porque su gráfica es simétrica respecto al eje Y. Y aquí solamente está una parte de la gráfica. Recuerden que está así. Es como una especie de V que se repite a la derecha y a la izquierda. Entonces yo observo que justamente esta gráfica es simétrica respecto al eje Y. Por esa razón digo que la función es par. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Ok, pasamos a la siguiente que es funciones impares. Entonces aquí tenemos una función es impar si al evaluar a su regla de correspondencia en menos x, nos queda la regla de correspondencia original multiplicada por menos 1. O bien, puedo decir que una función es impar si su gráfica es simétrica respecto al origen. Aquí está. ¿Y cómo puedo observar esa simetría respecto al origen? Pues en la simetría respecto al origen son dos reflexiones. Observen ustedes, permítanme. Que aquí, no sé qué pasó, pero bueno, ya lo tengo que dejar así. A ver, 19. Ajá, este es seno de X. Ok. Entonces les decía, en la simetría respecto al origen hay dos reflexiones. Primero respecto a Y, observen, así quedaría su gráfica. ¿Están de acuerdo conmigo? Si yo reflejo esta parte respecto a Y, me quedaría aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen?
Y Sí, si profe. luego lo reflejo respecto a X, me quedaría así. Y justamente eso es una reflexión respecto al origen. Las dos reflexiones juntas. ¿Qué dicen? ¿Está bien? Observen para la gráfica del seno, que es otra función impar. Esta parte primero la reflejo respecto a Y, me quedaría aquí. Y luego respecto a X, me quedaría aquí abajo. Y ya. Eso es una función que es simétrica respecto al origen. Esto es de manera analítica. Perdón, esto es con su gráfica. De manera analítica yo puedo afirmar que una función es impar si al evaluarla en menos x nos queda la función original multiplicada por menos 1. Y ya. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Me voy a pasar al pizarrón ya. Al pizarrón blanco para que hagamos algunos ejemplos. Entonces ya estamos ahí en el pizarrón. ¿Me confirman si lo pueden ver, por favor? Sí, está bien. Sí, profe. Ok. Entonces, permítanme. Ahora sí, entonces queremos determinar si las siguientes funciones son pares o impares. La primera es f de x igual a x. Entonces, lo que tenemos que hacer para verificar si una función es par o impar, pues es de manera analítica hacer la prueba de evaluarla. Recuerden, una función es par. Lo voy a poner aquí como resumen. Función par, si al evaluarla en menos x, nos queda la misma regla de la que partimos. Y una función es impar si al evaluarla en menos x otra vez, nos queda la regla de correspondencia original multiplicada por menos 1. Entonces, de esa manera puedo saber cuándo una función es par o impar de manera analítica. Pero probablemente alguno de ustedes se pregunte, entonces las funciones o tienen que ser pares o tienen que ser impares. No, habrá funciones que no sean ni pares ni impares. O sea, no sean ni esta ni esta. Entonces así le ponemos, la función no es par, la función tampoco es impar. También habrá funciones que no son ni una ni la otra. Y le tenemos que poner tal cual eso. La función no es par ni impar. ¿Está claro, muchachos? Sí, Les repito, no todas las funciones podrán clasificarse como pares o como impares exclusivamente. Pueden ser ninguna de ellas. O sea, puede que no sean pares y puede que no sean impares. Pero bueno, entonces vamos a empezar con esta. F de x igual a x. Entonces evalúa mi función en menos x. Que evaluar a una función en menos x significa que donde aparezca la variable independiente, lo voy a sustituir por menos x y entonces me queda menos x. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? Y entonces, si yo factorizo un menos 1, me queda menos 1 por x. Y entonces eso hace que tenga a menos 1 por la función original. Y entonces, ¿cómo clasifico a la función? Impar. Exacto. Entonces, la función es impar. Perfecto. Y si tuviese, por ejemplo, f de x igual a x más 2, entonces otra vez puedo hacer f de menos x, me queda menos x más 2. Vuelvo a factorizar el signo, el menos 1, y me quedaría menos 1 por x menos 2. Y entonces aquí observo que esto es diferente de menos 1 por la función original, porque la función original es x más 2, y aquí me quedó x menos 2. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profe. Y sí, entonces, Pero la siempre lo función, vamos a evaluar, o más bien factorizar, sí, perdón, por menos sí, 1. ajá, sí, así es, Fabián. Entonces, y siempre se evalúa en menos x. Siempre se evalúa en menos x y siempre se factoriza el menos 1. Y entonces observo que no es menos 1 por la función original. Por lo tanto, la función no es impar. Pero tampoco fue par. Porque para que sea par, tendría que quedarse la regla de correspondencia sin modificaciones. Y observamos que no, cambió. Entonces, como cambió, ya no es par tampoco. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, la primera la pudimos clasificar como función impar. A la segunda ya no pudimos decir que sea par ni impar. No es ninguna ni otra. Entonces, la función no es par ni impar tampoco. Ok, pues seguimos. Ahora tengo a g de x igual a x cuarta.
Entonces evalúo a g de x, bueno, a g en menos x. Y entonces me quedaría menos x a la cuarta, que cualquier número elevado a una potencia par es siempre positivo. Entonces me queda x cuarta. ¿Y qué le pasó a su regla de correspondencia? Quedó igual. Igual. Se quedó igual. Entonces, por lo tanto, la función es Par. par. Exacto. Muy bien. Así de simple. Ok, vamos a hacer otra. H de x es igual a x más x cuarta. Entonces, la evaluamos siempre en menos x. Me queda menos x más menos x a la cuarta. Entonces, me queda menos x más x cuarta. Y entonces, esta de aquí es igual a esta. ¿Qué dice? No. No. Entonces, digo, por lo tanto, la función no es par. No es par, pero para saber si es impar, factorizo el menos 1. Entonces, menos 1 por x me da menos x. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué dicen? Sí. Y por menos x cuarta me da más x cuarta. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces profe. les pregunto, ¿esta es igual a esta? No. No, No. profe. Y entonces tampoco es, ¿qué? Impar. Impar. Entonces no fue ni par ni impar. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe, Ok, de acuerdo. vamos a hacer el último para pasar a lo siguiente. Entonces, m de x sería igual, por ejemplo, a 1 sobre x. Entonces, evaluamos en menos x. ¿Y qué nos queda? 1 sobre menos x, o lo que es lo mismo, menos 1, bueno, menos 1 por 1 sobre x. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Y entonces, La función ¿quién es impar, ¿no? esta? Ajá, exacto, esa es la función original. O sea, tenemos menos 1 por f de x. Por lo tanto, la función es impar. Muy bien, y ya. Así terminamos. Otra forma de haber resuelto este ejercicio era con sus gráficas. Entonces pueden hacer las gráficas en GeoGebra si lo quieren y ver si la gráfica es simétrica respecto al eje Y, entonces es par. Y si es simétrica respecto al origen, es impar. Y si regresamos a la presentación un minutito rápidamente, entonces, a ver, déjenme ver. Ahí está. Ajá. La presentación, en específico en las funciones impares. Para que una función sea impar, tiene que contener al origen, porque justamente una función impar es simétrica respecto al origen. Si no contiene al origen, ya no será impar. Así de fácil. Porque observen estos ejercicios que hicimos. La primera, que fue f de x igual a x, es la función identidad, la recta 45 grados que bisecta al primer cuadrante y al tercero en dos partes iguales. ¿A qué me refiero? A esto. Observen ustedes, por favor. Este es mi sistema de referencia, el eje X, el eje Y, y aquí voy a poner mi función de identidad, que es Y igual a X, o f de X igual a X. Ahí está, esa es mi función de identidad, y como podemos observar, esta parte de aquí es simétrica con esta respecto al origen. Y después tenía X más 2. X más 2 es esta misma recta, pero desplazada 2 unidades hacia arriba. Entonces aquí está 1 y 2. Y aquí está ese puntito y ahora trazo mi recta. Ahí está. Y entonces, como ustedes podrán observar, como ya no contiene al origen, ya no es impar. Y eso fue lo que concluimos. Esta función no es impar. Y como tampoco es simétrica respecto al eje Y, la que está en color verde, tampoco fue par. ¿Ya vieron qué fácil es? Entonces, para que podamos decir que una función sea impar, debe de contener en principio al origen. Si no lo contiene, ya no es impar. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces terminen de copiar y ahorita. Entonces, en la presentación vamos a seguir viendo tipos de funciones. Entonces, vamos a tener otra clasificación. A las funciones las podemos clasificar en algebraicas o trascendentes. Son dos grandes clasificaciones que podemos hacer. Funciones algebraicas o funciones trascendentes. Las funciones algebraicas serán todas aquellas que se obtienen al realizar un número determinado de sumas, restas,
multiplicaciones, divisiones y radicaciones con la función constante y la función identidad. Entonces, en las funciones algebraicas serán todas aquellas donde en su regla de correspondencia aparezcan operaciones de la función constante, la función identidad, sumándose, restándose, multiplicándose, dividiéndose o en un radical. Estos son ejemplos de funciones algebraicas. Observen que solamente tenemos a la función identidad y función constante. En este caso están dentro de una raíz cuadrada y aquí están como un cociente. Bueno, dentro de las funciones algebraicas tenemos a las funciones polinomiales. Y las funciones polinomiales serán aquellas donde se están sumando justamente la función identidad y función constante entre sí, donde la función identidad puede estar elevada a cualquier potencia. En el curso de álgebra revisarán estas funciones polinomiales con mucho detalle en el tema 4 que se llama polinomios. Ahí les van a enseñar a encontrar sus raíces reales, sus raíces complejas, les van a enseñar a determinar cuántas raíces tiene un polinomio de acuerdo a su grado, les van a enseñar a determinar cuáles serían sus posibles raíces, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo verán en un tema específico de álgebra. A nosotros solo nos importa poder identificarlas, o sea, poder decir que las funciones polinomiales o enteras son funciones algebraicas donde aparece exclusivamente suma de funciones identidad y funciones constantes, donde la función identidad puede estar elevada a una potencia, no pasa nada, sumas o restas. Y las funciones enteras o polinomiales podemos tener funciones lineales cuando la potencia más grande es 1, funciones cuadráticas cuando la potencia es 2, funciones cúbicas cuando la potencia es 3, funciones de sexto grado cuando la potencia más grande es 6. Bueno, después dentro de las funciones algebraicas también tenemos a las funciones racionales y serán aquellas donde tenemos el cociente de dos funciones enteras o polinomiales. Dentro de las funciones algebraicas también tenemos a las funciones irracionales, que serán aquellas donde puede haber sumas, restas, productos, pero lo más importante es que van a intervenir raíces, raíces cúbicas, raíces cuadradas, lo que sea. Entonces, si en mis funciones algebraicas aparecen raíces, entonces diremos que es una función irracional. Si no aparecen raíces, solo cocientes, diremos que es una función racional. Y si solo aparecen sumas y restas, diremos que es una función entera o polinomial. Bueno, después tenemos a las funciones trascendentes. Las funciones trascendentes son todas aquellas donde que se pueden definir no solo con funciones algebraicas, sino que requieren de algo más para poder definirse. En este caso, pues requieren del nombre de la función para poder definirse. Aquí tenemos algunos ejemplos de funciones trascendentes. Seno de x, logaritmo de x cuadrada más x. Como ustedes podrán observar, tengo la función trascendente y en su argumento aparecen funciones algebraicas. Por eso dice aquí que las funciones trascendentes serán aquellas que en su definición necesitan, además de las funciones algebraicas, algo adicional. Algunos ejemplos de funciones trascendentes son las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, sus inversas, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcocotangente, arcosecante, arcocosecante, las funciones logarítmicas de base 10, de base e, la función exponencial de base e o de base distinta a e, las funciones hiperbólicas, todas ellas son ejemplos de funciones trascendentes. Les decía, las funciones trascendentes son todas aquellas que requieren de algo más que solo de operaciones entre funciones algebraicas. Y bueno, las primeras que vamos a revisar y que ya les había pedido que estudiaran son las funciones trigonométricas. Entonces aquí tenemos la gráfica de la función seno. Valores importantes a considerar, aquí se observan en su gráfica. Observen el seno de 0, o sea, cuando x vale 0, y, que es f de x, toma el valor de 0. Cuando x es igual a pi medio, ¿cuánto vale y? 1. 1, muy bien. No. Cuando x es igual a pi, ¿cuánto vale y? 0. 0. 0. Cuando x vale 3 medios de pi, ¿cuánto vale y? -1. Exacto. Cuando x vale 2 pi, ¿cuánto vale y?
0. 0, y este periodo se va repitiendo a la derecha y a la izquierda. Entonces, bueno, ya con eso observamos que su dominio serán todos los reales y que su recorrido solo irá de este valor de y hasta este. Entonces su recorrido va de -1 a 1. de -1 a 1, exacto. Así de sencillo. Entonces no lo olviden, es importante que se aprendan esos valores que les dije. El seno de 0 vale 0, el seno de pi medios vale 1, el seno de pi vale 0, el seno de 3 medios de pi vale -1, el seno de 2 pi vale 0. Y se repiten a la derecha y a la izquierda. Perfecto. Ahora vamos a terminar con el coseno, no se preocupen, ya las otras si quieren las revisamos con mayor detalle al inicio de la siguiente clase. Entonces, para terminar el coseno, también es importante que se aprendan su comportamiento. Empezamos en 0. El coseno de 0, ¿cuánto vale? 1. 1, muy bien. El coseno de pi medios, ¿cuánto vale? 0. El 0. coseno de pi, -1. -1. exacto. El coseno de 3 medios de pi. 0. Y el coseno de 2 pi. 1. 1, exacto. Entonces, esta especie de V se va repitiendo a la derecha y a la izquierda. Por eso decimos que su dominio son todos los reales y que su recorrido irá de -1 a -1 a 1. 1. de -1 a 1. Entonces, tienen que aprenderse cuánto vale el coseno en 0, en pi medios, en pi, en 3 medios de pi y 2 pi. Observen ustedes que el coseno en múltiplos impares de pi medios vale 0. O sea, permítanme, en múltiplos impares de pi medios, o sea, en -3 medios de pi, en menos pi medios, en pi medios, 3 medios de pi, 5 medios de pi, 7 medios de pi, etcétera, a la izquierda y a la derecha. En todos esos valores, múltiplos impares de pi medios, vale 0. ¿Y por qué digo múltiplos impares? Porque un múltiplo par sería, por ejemplo, 2 por pi medio, sería pi, y en pi no vale 0. En pi vale -1. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, Sí, profe. profe. Y observen el seno, en múltiplos de pi, vale 0. En 0, en pi, en 2pi, en 3pi, en menos pi, en menos 2pi, etc. Entonces el seno en múltiplos de pi vale 0. El coseno en múltiplos impares de pi medios vale 0. Y bueno, ya está. Entonces hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias a todos por conectarse, muchachos. Nos vemos Profe. el día viernes para continuar. Sí, te escuchamos.